Es posible que a unos cuantos no les interese, pero lo voy a decir bien claro. En un partido o grupo o frente donde puedan estar inmorales como De León y Sendik, yo no tengo ningún interés en estar. No tiene nada que ver conmigo, decía Esteban Valenti ayer en su cuenta de Twitter, @ValentiEsteban. Ayer a la salida del juzgado, Raúl Sendik decía con respecto a su permanencia o no en el Frente Amplio y en la política lo siguiente. Quiero aclarar que independientemente de la decisión que la jueza tenga, no voy a renunciar a mi actividad política. La actividad política no está circunscrita a cargos, como ya lo demostré, porque cuando tuve que renunciar a la vicepresidencia de la República lo hice sin ningún apego, sin ningún problema, y lo digo porque hoy es muy difícil a veces que un determinado representante político renuncie hasta a una banca de edil o a una banca de diputado. Hay muchos problemas con eso. Yo no tuve ningún problema en renunciar al cargo que tenía, que no era cualquiera, y lo hice absolutamente convencido y lo reiteraría en el día de hoy. Así que independientemente de la conclusión a la que llegue la señora jueza y cómo siga este proceso, mi vida no va en función de los cargos, va en función de la actividad política de la que estoy convencido. Esto deja fuera a Esteban Valenti del Frente Amplio, eventualmente de la política. Esteban, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, en realidad él puede seguir haciendo política porque nadie en este país le va a limitar sus derechos a lo que establezca la ley, ¿no? El problema es si el Frente Amplio va a aceptar que una persona acusada de todo lo que está acusada, condenada por lo que va a ser condenada, pero sobre todo además señalada por las inmoralidades y las inconductas que tuvo dentro de la gestión de ANCAP, el Frente Amplio va a aceptar que siga dentro de su fila. A eso me refiero yo. No es un problema que está en la decisión de Raúl Sendik. Ya estuvo afuera del Frente Amplio cuando estaba en el 26 de marzo. Se creará su grupo, pero la verdad es que todos, yo creo que, no sé si a ustedes les sucede lo mismo, será que yo soy medio cándido, pero siempre creo que hemos llegado al fondo de la lata, ¿no? Y siempre encontramos que en el fondo de la lata aparece algo nuevo, peor, más oscuro, más tenebroso, más injustificable, como ahora este tema de la desaparición de los documentos. Sí, pero o la semana pasada el documento de la JUTEP sobre el escándalo mucho más evidente, mucho más grave, mucho más terrible que cometió con el uso de su tarjeta, sumada a los viáticos, sumada a su enorme sueldo de más de 400.000 pesos, sumada al hecho de que era una empresa fundida, que tenía necesidad de asistencia permanente de ANCAP, sumado a que habían comprado un avión y lo hacían viajar como si fuera un taxi, incluido para ir a buscar a sus amigos kirchneristas, los mismos que nos cobraron una multa de $32 millones por un arreglo extrajudicial. Entonces, ¿alguien cree que llegamos al final? ¿Alguien cree que esto termina aquí? Y si termina aquí, ya es una pintura tan dramática, no de una serie de episodios encadenados. Pero Esteban, antes que te vayas del tema, te saludo, Jorge Gatti, que también estoy aquí en la nota. Quería preguntarte, antes de irte del tema, porque tú decías, podrá militar en otro lado, pero ¿tú sentís que hay algún mínimo movimiento en el Frente Amplio para excluir a las 711 del Frente Amplio, excluir a esta lista? ¿Vos sentís que hay un mínimo movimiento? No, absolutamente no. Porque acá no se trata más de toda la lista, acá se trata de los personajes que están involucrados en esto. ¿Pero y sentís que hay un mínimo movimiento para decirle a De León y a Sendik que se vaya? Movimiento. Porque si no tenías una información que nosotros no teníamos. No, ningún. Es más, ustedes me entrevistan a mí porque los del Frente Amplio no hablan. Es así. Exacto. ¿Ah? No habla nadie. Como si no tuviera nada que ver el Frente Amplio con esto. Como si no tuviéramos responsabilidad. Absolutamente. Algo escuché muy tímidamente ayer a Astori decir que el informe de la JUTEP era algo grave que había que analizar. Sí. Pero desde el punto de vista, hay 580 firmas de Frente Amplista que reclaman que el Tribunal de Conducta Política
analice el pronunciamiento del fiscal. No sé es si más, lo vieron. Te pregunto, ¿no sentís que estás más cerca de que el Frente Amplio empiece a decir que vos no sos del Frente Amplio a que Sendik no es del Frente Amplio? Nadie se anima a decirlo, es decir, es probable. Es más, hay muchos que les resulta absolutamente incómodo que alguien del Frente Amplio diga estas cosas, y que harían lo posible, les importaría un rábano sacar a alguien que tiene 57 años de militancia en el Frente Amplio, 57 años de militancia en la izquierda y 47 en el Frente Amplio, con tal de que nadie les recordara las tragedias que estamos obligados a vivir por graves errores, no solo de Sendik, no solo de León, porque a Sendik y a León alguien los designó. ¿Y quién es esa persona? 9 años al frente de la mayor empresa del país. ¿Y quién es ese responsable? Bueno, lo que lo designaron. Bueno, pero yo puedo arrancar por de Mujica para abajo, pero... No, el primer caso es el del doctor Vázquez también. También. Al frente como vicepresidente de ANCAP y después sustituyendo a Martínez también. Así que, por lo tanto, yo no he escuchado que nadie haga un análisis de fondo. Pero además la fuerza política como tal no hace ningún análisis de fondo. Le caen los pronunciamientos judiciales o de la JUTEP y no sucede absolutamente nada. Esto está emparentado un poco con la visión de la izquierda de esa defensa a Lula o la defensa a Maduro. ¿Son conceptos similares? Es decir, cuando no los puedo defender, en realidad yo creo que son inocentes y la culpa es del sistema o de la derecha. Bueno, digamos que en algunos sectores es así. No creo que en todos. Pero yo creo que efectivamente la idea de que todo se puede explicar por una conspiración, aunque rompa los ojos, esto de la pérdida de la cajón de documentos. Primero, ya era un escándalo con eso, pero mucho más escandaloso es cuando los abogados de Sendik, del imputado, dicen que ahora no hay delito porque se perdió el cajón de documentos. Pero es falso. Sí, parece una chicana muy burda. Es muy burda, pero hay registros muy claros. A ver, si devolvió la plata, está en la contabilidad, eso no se pierde en una caja de papel. Sendik debería tener un recibo él también. Sí, pero hay otra cosa. ¿A ustedes no le da la sensación, que me parece que le da a la inmensa mayoría de los uruguayos, que esto es una maniobra más, un horror más y no una casualidad? ¿No tienen esa sensación? Es decir, esto es como otros episodios en los cuales creyeron arreglar el problema diciendo que iban a traer un título que no apareció, diciendo que iban a dar explicaciones que nunca dieron, etcétera, y después resulta ser un boomerang, porque, digamos, la gente es suficientemente inteligente como para darse cuenta que esto es una grosería, es un atropello, es de lo peor que se puede hacer. Ayer en las redes no hay otro comentario que tomadura de pelo sobre esto, y se expone no solamente a la imagen de inmoralidad y maniobra, sino al ridículo. ¿Cómo va a desaparecer un delito? ¿Cómo abogados que tienen dos dedos de frente, uno espera que tienen dos dedos de frente, van a decir que va a desaparecer un delito porque desapareció una caja de documentos? Los resúmenes de cuenta con los gastos de las tarjetas están completos, como están los de León, y como está la resolución adoptada por la justicia. Ya vamos a ir al Era él que tenía que presentar los documentos exculpatorios, no la justicia demostrar que él no devolvió la plata. No la devolvió, la gastó, y la gastó en cosas que no correspondía. Ya vamos a ir al tema. Yo me hago otra pregunta. Sí, a ver. Yo te hago una pregunta a ustedes. Si con un par de tarjetitas tú sos capaz de moverte con el desparpajo y la falta de control y el sentido de impunidad que demuestran tanto el informe de la JUTEP como el de la justicia, en el caso de Sendik. El de la JUTEP es mucho peor que el caso Sendik, lo quiero decir. ¿Tú no te preguntás qué podrían hacer con la chequera? ¿Tú no te preguntás qué nivel de descontrol podría haber en inversiones de cientos de millones de dólares? ¿Tú no te preguntás qué descontrol podría haber
en el manejo de los gastos de ANCAP, es decir, de los gastos de funcionamiento de ANCAP, por los cuales seguimos pagando. Porque si te lo preguntamos a ti, y si te lo preguntamos a ti, ¿sí? Porque la pregunta nosotros nos la hemos hecho varias veces, pero buscamos respuesta, no pregunta. Es decir, si te lo hacemos a ti, ¿tú crees que hay corrupción entonces? Porque la duda está planteada, digo. Absolutamente, no es ninguna. Yo creo que efectivamente, creo que un oyente decía, a ver, la afirmación del fiscal de que no le encontraron nada, a mí lo tomo perfecto, estoy de acuerdo, no le encontraron nada. Pero el señor Sendik y seguramente el señor de León hicieron que empresas, personas, ganaran cientos de millones de dólares a costa de los uruguayos. ¿Está? Cientos de millones de dólares. Porque así como tú te gastás en un viaje, tus viáticos, la tarjeta, además, y además el tiempo, porque otro detalle que no se habla. ¿Vieron la frecuencia de los viajes? Creo que era una agencia de viaje, Alur. ANCAP que tenía que estar en todo el mundo por su expansión petrolera. No, ¿y a quién del Frente Amplio, del Frente Amplio, tú ya diste claras pruebas de tu larga militancia, ¿a quién del Frente Amplio se le reclama que hubo hechos de corrupción, por más que no se puedan demostrar en la justicia? ¿A quién alguien del Frente Amplio le reclama? En tu caso, ¿a quién le reclamás que se haga algo? A la estructura del Frente Amplio, al secretariado, la mesa política, el plenario. No hay nada que inventar. ¿Y qué te contestan? Órganos, ¿Ya hiciste a los grupos del Frente Amplio. ¿Y qué te contestan? ¿Ya hiciste el reclamo? No, yo no hablo con ellos. A mí no me contestan nada. La respuesta se la tiene que dar no a Valenti, sino a la opinión pública. ¿Qué le contestan a la opinión pública? Nada. No opinan. Primero era que se pronunciara la justicia. Se pronunció, por lo menos el fiscal. Ahora van a decir que se pronuncie la jueza. Después que se pronuncie el Tribunal de Segunda Instancia, el Tribunal de Apelaciones, después la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, los hechos políticos no necesitan pronunciamientos judiciales. Permitime un minuto. Yo soy un enemigo de judicializar la política. Permitime un minuto. Nosotros tenemos elementos para juzgar cómo se gestionó la empresa, con qué probidad se gestionó la empresa, qué agujeros quedaron. Está absolutamente comprobado todo eso. Es probable que se escuchen cosas como esta que dijo Sendik. Escuchá 30 segundos, por favor. No es fácil estar en la piel ni de la señora jueza ni del señor fiscal cuando a lo largo de 2 años hubo una tremenda presión de una buena parte del sistema político y de una buena parte de los medios, porque se los tengo que decir abiertamente y con todo respeto se lo digo, pero hace 2 años que estamos hablando de enriquecimiento, de campos, de estaciones de servicio, de tráfico de influencias, de favoritismo a las empresas, y resulta que toda esta investigación termina demostrando que nada de eso existió. Incluso el fiscal aclaró públicamente que investigaron todo el patrimonio, todas las cuentas bancarias, y no pudieron determinar la existencia de ningún tipo de incremento patrimonial ni de ningún tipo de enriquecimiento. Así que estoy ampliamente satisfecho de haber estado 9 años al frente de una empresa que facturaba 12 millones de dólares por día, mientras estuve allí, 12 millones de dólares por día, y que al final de esa gestión, después que me escanearon absolutamente todo, porque me han escaneado hasta si ando a 45 kilómetros por hora o a 60 kilómetros por hora en la ciudad, después de todo eso, llegaron a la conclusión de que no hubo enriquecimiento, de que no se incrementaron las cuentas bancarias, de que no tengo patrimonio en el exterior, de que nadie depositó plata que no favorecía a nadie, y entonces me siento absolutamente orgulloso de esa conclusión. ¿Y eso qué opinas con respecto a esto? Toda la culpa es de los medios y de la oposición. Creo que es un hábito, ni siquiera es un hábito declarante, porque te digo la verdad, está insultando a la fiscal, está insultando a la jueza, planteando que están sometidos a la presión y van a decidir y van a tener que afrontar esa presión. Cuando en este país en realidad todo el mundo espera, y yo te voy a decir la verdad, cuando yo leí el documento del fiscal, tiene 2 partes el documento del fiscal. Uno, una descripción. La descripción no la rechaza nadie. Ni los abogados de la defensa rechazan la descripción de los hechos. Vamos a entendernos claro. Lo que se rechaza es la interpretación de los hechos. Por lo tanto, con esa descripción de los hechos, que es escandalosa,
en todo, no hay un sector donde no haya despilfarro, gastos innecesarios, etcétera. Es cierto que tiene que estar muy satisfecho por lo que fue el pedido de procesamiento, porque hay una desproporción entre lo que es la descripción de los hechos y lo que es el pedido de la pena. No tengo la más mínima duda. Ahí digamos el fiscal y etcétera plantean el tema de que la ley que favorece más los mecanismos de protección, todos esos argumentos tan difíciles de entender para el común de los mortales. Pero yo te quiero decir que yo, sin la conclusión final del fiscal, con todas las primeras 20 páginas o con todas las 20 páginas de informe de la Justicia, y con las conclusiones mías son 10 veces peores, y creo que las conclusiones de la inmensa mayoría de los uruguayos son 10 veces peores, que yo no favorecía a nadie, y firmaste un negocio con Petroecuador que solo lo podía firmar ANCAP, tomo un solo ejemplo, solo lo podía firmar ANCAP porque era un negocio entre empresas estatales, y por lo tanto tú eras la parte clave de todo el negocio, y Trafigura entró de colada sin hacer una licitación ni nada en Ecuador, y fue la que se llevó 200 millones y nosotros nos llevamos 5 millones. ¿No favoreciste a nadie? ¿No favoreciste a nadie, a la empresa de la Cal, que le adelantaste la plata para los camiones, cuando no se lo hace a nadie, a una empresa brasilera, para perder plata de forma permanente? La plata tiene un defecto y una virtud: no se evapora. Si perdemos 700 millones, alguien se los ganó, alguien se los quedó. Y es cierto, no le encontraron ningún enriquecimiento patrimonial, porque se investigó en el Uruguay, y lo doy por cierto. Bueno, no encontraron ningún enriquecimiento patrimonial. Y todo lo que destruyó de ANCAP y todo lo que se gastó en esos 9 años de Paponia, en esos 9 años de vida de Marajá petrolero, porque vamos a entendernos claro, viajes para todos lados, viáticos para todos lados. Entonces, si el Estado orgulloso en una persona que después de lo que ha salido a la luz, de mentiras, de deformaciones, de gastos absolutamente injustificados, de inversiones desastrosas, se siente orgulloso de lo que hace, bueno, a ver, tiene un concepto de la política y de la moral que no tiene nada que ver conmigo. Por lo tanto, no es una pequeña diferencia, es una diferencia radical. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si él es candidato a diputado, tú escribiste, bueno, también un ex intendente que Tabaré Viera dijo que si ganaba Mujica se iba del Uruguay. Digo, vos dijiste que no tenés nada que hacer en el frente. Si él es candidato a diputado, ¿qué haces? Bueno, lo voy a pensar muy claro. Yo creo que este hombre no tiene que quedar en el Frente Amplio. Que después de lo que ha hecho se tiene que ser expulsado del Frente Amplio. La última de mi parte. ¿Qué más tiene que pasar para que alguien salga del Frente Amplio? Y bueno, me pregunto yo, ¿qué más tiene que pasar? La pregunta tiene que ver con el caso de León, donde sus abogados han dicho que, bueno, es una empresa pública, pero de derecho privado y que nada le cabe de esto. Y entonces uno se da cuenta allí que hay un gran vacío legal, porque aunque las empresas sean de UTE y de ANCAP, para el abogado, y es probable que tenga razón, no le cabría, por ejemplo, el abuso de funciones. No tiene razón, porque es apropiación indebida. No es peculado, pero es apropiación indebida. ¿Está? Por lo tanto, él gastaba plata de una empresa privada, en el sentido de derecho privado, lo hacía conscientemente y sabiendo que estaba fundida y que ANCAP era la que lo capitalizaba, y a mí no me cambia mi visión moral el hecho de cuál es la tipificación o no que le hacen de su delito o de su malversación de fondos. Lo que está establecido, y eso es lo que me importa como político, es que él cobraba viáticos, tenía un enorme sueldo y además sobre esos viáticos gastaba plata con la tarjeta y no rendía cuentas. Claro. Si eso en la República Oriental del Uruguay no es delito, bueno, estamos dando una demostración de que tenemos agujeros legales para que
gente sin ninguna moral pueda manejar empresas del Estado. Esteban, te pregunto, y la última también, porque en nuestra audiencia tenemos gente, supongo, de todos los partidos y distintas miradas sobre lo que hace o deja de ser el Frente Amplio, pero te quiero preguntar a vos, haciendo un mínimo raconto, después de lo de Pluna y el invento del remate, después de lo de ANCAP, después de lo de ALUR, cuando se plantee un futuro negocio millonario, que podrá ser UPM o podrá ser otro que venga, en donde tenga que intervenir el Estado, ¿le tenés confianza a que no hay nada raro atrás de ese negocio futuro, o lo mirás con más desconfianza que antes y has abierto más los ojos? Lo miro con más atención de antes, con una diferencia, porque a mí no me gusta que hagan toda una bolsa, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que dice el pedido de procesamiento del fiscal? Que se favorecieron intereses, hay gente que ganó plata, pero que no se comprobaron enriquecimientos personales. Partamos de eso. En el caso de Pluna se dice lo mismo, con una pequeña diferencia. A Pluna, Sendik dice que le escanearon, bueno, a Pluna le escanearon 30 veces, incluso convocando, cosa que no hicieron en este caso, al presidente de la República de ese momento, doctor Tabaré Vázquez, al ministro de Economía de ese momento, economista Astori, y de todo ese paquete la justicia encontró que el aval era el único elemento que merecía un pronunciamiento judicial. ¿Está claro? De ese pronunciamiento judicial, no solo no perdió el Estado uruguayo, sino de todo el desastroso negocio de Pluna, en el único lugar donde ganamos plata es con el aval, porque hasta el día de hoy el señor López Mena está pagándole al Banco República la multa, porque él se paga una multa por un aval. Bueno, hay quien dice está que no pagando hay quien dice que millones de dólares por eso. Hay quien dice que no pagó porque está en juicio y que como cayó no es cierto. Bueno, el que dice eso es porque no sabe un pito, porque lleva pagados 6 cuotas, así que por lo tanto no es cierto. Pero además no se perdió y que tiene un juicio futuro planteado también, se ha manejado por pero ahí. Puede haber un juicio futuro planteado, pero está pagando. Pero además otra cosa, a ver, ¿quién se benefició? ¿Quién se llevó plata del aval? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, volviendo, digo para que no metan todo en la misma bolsa. Ahora voy a la pregunta de ustedes. Yo efectivamente creo que la pregunta que se tienen que hacer todos los uruguayos es cuáles son los mecanismos de control para asegurar que el Estado uruguayo no vuelva a tener los mismos problemas que tuvimos en relación a cualquier negocio y en particular a esta experiencia desastrosa y absolutamente simbólica de ANCAP. ¿Por qué simbólica? Porque si hay una empresa que la protegimos con todo, inclusive con un referéndum, era ANCAP. Y yo digo que no se trata solo de los posibles enriquecimientos personales, también se trata de cómo se manejó y se construyó una estructura empresarial totalmente deficitaria y inmoral, lo digo así, inmoral, de la cual se beneficiaron, por ejemplo, muchos funcionarios, muchos gerentes. ¿O acaso tú crees que hacer una reparación que cuesta 5 millones en un barco que tiene 30 y pico de años para que sigas perdiendo plata de lente, eso no es inmoral? ¿Y eso no lo sabe el sindicato? ¿O acaso el sindicato que pide que ingrese más personal en el cemento y sabe que tenemos pérdidas, a diferencia de la empresa privada, producimos lo mismo, ellos ganan 30 millones y nosotros perdemos 30 millones, que se la lleva Papá Noel? No, son los costos de producción, y los costos de producción es la inmoralidad de una estructura que no tiene nada que ver con el interés de los uruguayos, porque ANCAP no es de los empleados de ANCAP, ANCAP es de los uruguayos, porque ¿qué resultado es? Que cuando perdemos 800 millones lo tenemos que poner los uruguayos. Ahora, a la hora de repartir salarios de novela, beneficios de novela, gerentes que son expulsados, echados y son nombrados asesores, directores que dejan de serlo por acusaciones penales y pasan a ser asesores, eso también es parte de la inmoralidad. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos para eso que no vuelva a suceder? Porque si no, va a volver a suceder, porque el riesgo comparado con la pena no tiene equilibrio, ninguno, no tiene absolutamente ninguna proporción. Esteban,
Por hoy muchísimas gracias, que tengas un buen día y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, hasta luego. Abrazo. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.